Buenos días. Me da gusto verles. Vamos a orar. Si me acompañan, vamos a iniciar con la clase. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu bendito amor. Gracias por la gran bendición de poder reunirnos en tu santo nombre y por poder, Señor, trabajar en nuestras vidas de acuerdo al mensaje que tú nos das el día de hoy. Gracias porque en tu palabra nos das crecimiento, nos das entendimiento y queremos servirte de la mejor manera, Señor. Abre nuestras mentes y que el mensaje sea totalmente de tu voluntad y de tu agrado para poder transformar nuestras vidas día con día. Perdona nuestros pecados. Gracias por esta hermosa iglesia y gracias por la oportunidad, Señor, de estar reunidos, como decíamos, en tu nombre. Damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a proseguir con el estudio que venimos llevando las semanas pasadas. Y esto es del Sermón del Monte y del tratado extenso de Martin Lloyd-Jones, las bienaventuranzas. Estábamos viendo ya la clase de los misericordiosos, la bienaventuranza de los misericordiosos, y voy a situarlos solamente un poquito en el recorrido que llevamos desde Mateo 5, versículo 3, en donde se nos presenta la primera bienaventuranza. Voy a citarlas únicamente para tener una correlación, una relación que nos lleve ahí. Y si me acompañan, por favor, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Estaba consultando un tratado de este señor John MacArthur, y él estaba traduciendo: los pobres en espíritu son aquellos que no son nadie. Y eso es, en las palabras de este señor, bueno, pues quieren decir exactamente lo que dice la Biblia. Si le damos todo el sentido, es aquellos que apagaron su humanidad, aquellos que no tienen voluntad propia. Esos son los que quiere Dios, en el sentido de desobediente o rebelde, ¿no? Entonces vamos a comprenderlo así: aquellos que no son nadie, dice este señor. Bien, la siguiente bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. En Mateo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No quiero que se me escape, ahora estamos en bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Desde la primera de las bienaventuranzas había dicho yo, quiero resaltar esto, que en la palabra griega que se usa aquí, porque de ellos o porque ellos, implica solamente de ellos. Quería decir esto para no olvidarlo, resaltar que está haciendo una exclusión, está diciendo, nosotros diríamos en español, porque únicamente ellos, ¿sí? Espero que pase este mensaje, porque en esa perspectiva Dios está diciendo las cosas. No habrá otros. Y si repasamos desde el principio sería: porque los cielos, el reino de los cielos les pertenece, porque serán consolados, porque recibirán la tierra por heredad, porque serán saciados, porque hallarán misericordia. Pero la palabra en griego, insisto, es porque solamente ellos. Esa es la visión de Dios y esta es la exposición del Señor Jesús cuando está ahí sentado en el monte hablando con ellos. Solamente ellos, les está diciendo: ustedes son mis hijos y nadie más. Con esto yo quería aclarar: todas las obras de misericordia, todos los actos de misericordia obviamente vienen de lo alto, vienen de Dios, todas las cosas buenas, pero no todo el que haga actos, no todo el que tenga obras de misericordia está considerado en el cielo o está considerado como hijo de Dios. Porque las obras de misericordia, lo he dicho en otras ocasiones, lo puede ser alguna persona que tiene los medios, los recursos para hacer obras buenas. Por eso lo que está aquí aclarando es quiénes son exactamente los que están considerados como hijos de Dios y que sus obras vienen del fruto correcto, del buen corazón. Vamos a ahondar más en ello, pero esto es particularmente dos cosas que quería decir. Una, es exclusivamente para los hijos de Dios, porque de ellos y solo de ellos. Otra, no todas las obras hechas buenas tienen un buen origen. No en el sentido de que Dios las da o no, sino que el corazón que las hace o no. Por lo tanto, hay una postura de este señor Martin Lloyd-Jones, y se las voy a comentar.
vamos a leer un poquito y sobre todo la primera parte es un poquito densa, después nos vamos a ir muy fácil con versículos, pero voy a leer, por favor, si me prestan atención. Dice: recordemos que nuestra dirección ahora, que hemos nacido de nuevo, es rumbo a la mortificación de nuestra carne y el crecimiento espiritual, ya que deseamos parecernos a esa imagen original que nuestro Creador diseñó, o sea, antes de que ocurriera el pecado. Como nuevas criaturas, Dios nos ha dado las características que nos distinguen como hijos del Altísimo, cuyos atributos ha implantado en este nuevo corazón. Él va a resaltar las buenas cosas. La semana pasada yo ponía este ejemplo, tal vez muy burdo, me decían, ya ni modo que no entiendan así. Decía un hermano, pues sí, con la cajita feliz y sacando las cosas buenas que están adentro, pero no, me gusta más la idea del espejo que nos está poniendo el Señor Jesús, y está diciendo: esos misericordiosos, esos pobres de espíritu, esos que lloran, que tienen hambre y sed de justicia, esos son ustedes. Imagínense al Señor Jesús hablando, y debemos considerar un poco la situación histórico-política que estaba viviendo el pueblo. Había una autoridad perversa, que eran los romanos, y que le daba lo mismo matar familias con hijos y hacer una justicia sin tener misericordia. No habría perdón, no había el realmente restituir a alguien cuando se le perdonaba por algo, o cuando se encontraba haciendo algo malo. No había la segunda oportunidad. No sé si han visto las películas estas históricas, ¿verdad? De Roma y todos esos títulos, en donde así eran los soldados romanos. Recuerden que Pablo era con esa tajante decisión, perseguía a los cristianos. Era o abandonas tu fe o te mueres inmediatamente. Entonces no había misericordia, no era un ejemplo en la sociedad. La sociedad vivía una de dos: o de manera profana en el ambiente romano como pueblo, o los judíos de manera muy religiosa dentro del núcleo judío. Una de dos. ¿Qué se podía esperar? Era un pueblo despiadado en su totalidad. No había misericordia, y el Señor Jesús les está diciendo: aquellos que son misericordiosos. Está llamando al corazón de la audiencia, y aquel que estaba identificándose con el Señor podía decir: yo soy hijo de Dios, porque yo sí quiero misericordia. Y no es fácil aplicarla cuando vemos a un Señor Jesús que hace todo lo contrario de lo que la ley estaba exigiendo. Él va con las prostitutas, Él va con los cobradores de impuestos, y Él en realidad aplica la misericordia, vive la misericordia. ¿Qué era entonces? ¿Un loco? Era alguien que merecía morir porque estaba tocado. No puede haber misericordia. Ese era el entendimiento del mundo. Es como si ahora quisiéramos en realidad poner las normas que están establecidas por Dios en esta sociedad. ¿Ustedes se ven saliendo a la calle y diciendo: pongan orden porque así no es como Dios dice? Vayan después de las 10 de la noche al centro de la ciudad y digan: duerman, pongan orden en su vida. Cuidado con eso, porque parece homosexualidad, o es demasiado evidente que es homosexualidad. Hermanos, ya recójanse, porque no es lo que a Dios le gusta. ¿Ustedes se ven llevando de la contraria al mundo? Claro que no. Pues en aquel momento tener misericordia era algo definitivamente fuera de contexto. Por eso está llamando, y Él sabe que su audiencia lo va a identificar, y Él sabe que van a entender. Aquellos que tengan misericordia y que busquen misericordia y que en realidad la practiquen o la quieran practicar, esos van a recibir misericordia. Pero están escuchando únicamente los que tienen corazón, y muchas veces recuerdan como dice la palabra del Señor, dice: los que tengan oído, que oigan. Es lo que está diciendo: aquellos que capten el mensaje es porque tienen un nuevo corazón. Nadie que tenga el mismo corazón de criatura sin Dios, sin Cristo, nadie puede comprender sus palabras. Ese es el sentido. Me gustaba traerlos aquí, quería traerlos aquí hasta este entendimiento. Aquel que tenga oído, que oiga. Entonces, dice así el lema de este señor, Martin Lloyd-Jones, es este. El Evangelio resalta en primer lugar el ser y no el hacer. Con esto estoy insistiendo en el hacer. Sería muy fácil para cualquiera, pero ¿quién tiene en su corazón el deseo de en realidad ser misericordioso?
Así es que el Evangelio nos está llamando a aquellos que tienen esas nuevas características que son de Dios, son a la imagen de Dios. Dios da más importancia a la actitud que a los actos. Insiste en lo que somos y no en lo que hacemos. Nosotros somos cristianos antes de poder actuar como cristianos. En todo el sermón, nuestro Señor se ocupa de la disposición, de lo que tenemos en nuestro ser. Luego hablará de actos, pero antes de hacerlo describe el carácter y la disposición. Pobres de espíritu lloran porque este mundo es malo, lloran por su pecado. Recuerdan que dijimos, el llanto que viene de Dios es bueno, porque el llanto que viene de Dios es cuando te arrepientes. Los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, esos tienen ese carácter al que Dios les está hablando. Voy a preguntar esto: ¿y qué si fuéramos una iglesia que no ofrece pan y café? ¿Y qué si no tuviéramos la bendición de contar con aire acondicionado? ¿Y qué si nuestra actitud fuera, en lugar de cálida, fría y pedante? ¿Acaso justificaríamos nuestro hacer suponiendo que habremos cumplido con el propósito del día domingo? ¿Qué quiero decir? Nuestras muestras de amor, nuestras muestras de servir, nuestras muestras de abrigar al que entra a esta iglesia, en realidad necesitan ser físicas o están ahí en nuestro corazón para recibirlos. Yo que amo esta iglesia puedo decir, aquí estamos para recibirlos con mucho amor. El hecho de que tengamos elementos extras, bueno, qué bueno que los tenemos, pero no es lo que más cuenta, ¿verdad? Hemos estado sin aire acondicionado, hemos vivido sin el café de la mañana por muchos años. Lo que cuenta es la disposición, y es lo que está diciendo el autor. Más que nada cuenta cuál es la disposición, no cuántas obras se hacen. Así que esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Ser es más importante que el hacer. La actitud significa más que la acción. ¿Y por qué no implica tanto el hacer? Insisto, porque cualquiera puede hacer buenas cosas, pero no cualquiera tiene buen corazón. Y porque las obras no nos salvan. Ninguna obra nos puede salvar. Porque en realidad lo que nos identifica y lo que nos distingue del mundo, ¿qué es? Nuestro nuevo corazón, que nacimos de nuevo. Eso es mucho más importante. No importa cuántas iglesias fundamos, en realidad, sino lo que importa es en quién nos ha convertido el Señor. En criaturas nuevas que se parecen a Él. ¿Verdad que eso no se encuentra en todas partes? No, es lo que está diciendo. No es el número de obras, sino aquellos que tienen un nuevo corazón dispuesto a hacerlas. Eso es mucho más importante. Pudiera ser contradictorio si no se le ve en el buen panorama, pero el cristiano es alguien antes de hacer cosas. Ustedes recuerdan que al ladrón se le dijo en el último momento, cuando estaba siendo crucificado: hoy estarás en el cielo conmigo, hoy te voy a ver en el paraíso. ¿Recuerdan? ¿Cuántas obras hizo? Buenas. Pues no hizo, porque se estaba arrepintiendo ahí en la cruz. No le fue necesario tomar un número de notas de cuántas obras buenas. Lo que era más importante es que se había sometido a Dios y le había dicho Señor, y tenía un nuevo corazón. Es decir, su condición lo estaba salvando, ¿verdad? La condición que Dios le estaba dando, lo estaba salvando, le estaba haciendo digno, no sus actos. Entonces, los actos de misericordia son solamente fruto de aquel que tiene misericordia. No pueden nacer o no pueden ser buenos aquellos que simplemente se hacen por una mecánica o por imitación. No es haciendo actos de misericordia que se llega a ser cristiano. Es siendo cristiano que se generan automáticamente los actos de misericordia. No estamos llamados a ser, dice aquí el método, no somos llamados a tratar de ser cristianos, sino que Dios nos ha capacitado al hacernos nuevas criaturas simplemente por habernos puesto un nuevo corazón, que es lo que estoy diciendo. Estábamos hablando la última clase de la definición de misericordia, y yo quería tratar un poquito de esclarecer esto. La misericordia es aquello que el Señor nos da con un inmenso amor, un inexplicable amor que no nace en ninguno de nosotros. Es algo que solamente Dios tiene.
y que Él nos enseña. Esa misericordia es compadecerse del que está caído y ofrecerle aun cuando no merezca, no merezca nada. Con eso estamos hablando de algo muy profundo, que es habernos dado el perdón, habernos dado la restitución y hacernos nuevas criaturas. Pero nada más quería hacer hincapié en esto. No es que Dios vio al pecador y dijo: está pecando, yo ya sabía que iba a pecar, no le voy a decir nada. Ay, qué misericordioso es Dios. Y entonces yo tengo que decir: aquel que está pecando, aquel que es lo que ustedes quieran, ladrón, mentiroso, homosexual, lo que sea, vamos a dejarlo porque Dios es misericordioso. Entonces Dios perdonó y Dios dejó el pecado. No. ¿Es que Dios se hizo de la vista gorda? No. ¿Es que Dios no aplicó justicia? No, no es cierto. Dios sí aplicó justicia y buscó a la persona adecuada y al cordero adecuado para pagar esa justicia. Es que Dios no pasó por alto el pecado. Dios sí afrontó a la persona con el pecado. Nosotros no podríamos llegar a los pies de Dios y decir: qué bueno que me trajiste, yo estaba allá, la llevaba muy bien, aquí también estoy muy bien, no pasó nada en mi vida. No, pasamos por un momento de enfrentarnos a nosotros mismos y decir: qué horrible pecado tengo, qué pecaminoso soy, que necesito el perdón de Dios y necesito que tenga misericordia de mí. Eso es lo que Dios hace. Entonces Dios sí enfrenta al pecado. Dios sí castiga el pecado. ¿Me explico? La misericordia no es no ver el pecado. La misericordia no es no me importó el pecado. Toda la palabra de Dios ha sido para educarnos en cuán complejo era realmente para el hombre acercarse a Dios, y cuántas condiciones y cuántos lineamientos y cuántas prefiguraciones de un Salvador están mostradas en cada uno de los libros. Y todos los profetas y todos los reyes y todos los jueces estaban escribiendo acerca del que había de venir a saldar la cuenta del pecado de todo el mundo. De eso trata la Biblia, ¿verdad? Nunca dice que Dios vio el pecado y dijo: bueno, pues no importa, que hagan lo que quieran. Hermana, muchas gracias. Se escucha nuestra hermana Luisa. Buenos días. Entonces, un acto de misericordia es confrontar el pecado o corregir el pecado. Voy a ampliar mucho más en el centro del estudio, pero el acto de misericordia está en una bondad que es por encima del pecado, que vale mucho más que el pecado. Sin embargo, el pecado hay que resolverlo, el pecado hay que enfrentarlo siempre. Esa es la ley de Dios. No podríamos pasarnos la ley de Dios o esquivar la ley de Dios y entonces encontrar refugio en Dios. ¿Me explico? El pecado hay que afrontarlo. Y vamos a leer un poco más porque me gusta cómo el autor tomó unos detalles importantes. Voy a citar Gálatas 2, versículo 20. Dice: he sido crucificado con Cristo, dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este es el acto de misericordia, ¿verdad? Me amó y dio su vida por mí. Cuando dice he sido crucificado con Cristo, está hablando de cómo saldó el pecado. A ver si me explico. El pecado está ahí, expuesto, y está diciendo que ese pecado ya fue crucificado con Cristo. Entonces, sí se enfrentó al pecado, pero recibió misericordia. Y voy a ampliar todavía más. Vamos a esto que quise hablar un poco más de esto, ya que la semana pasada cerrábamos con esto, el origen de la misericordia. Quiero que reflexionen un poquito en esta frase: no existe misericordia en el hombre natural, solamente se es misericordioso cuando se ha recibido misericordia de parte de Dios. El pastor nos extendaba su opinión acerca de este punto y decía: así como recibimos de Dios este amor, este acto de misericordia, así lo hemos aprendido, así tenemos que darlo entonces. Y vamos a ir para allá. Por medio del Evangelio aprendemos que por mucho que hagamos no mereceremos nada. Entonces, en ese entendimiento, ¿qué comprendemos? Es que Dios nos ha dado la salvación y el cielo pese a nuestra injusticia. Esta frase es importante porque esta delinea la salvación. Nos salvó no por lo que éramos, sino pese a lo que éramos. Nadie puede decir: es que hoy soy digno porque me lo gané, ¿verdad? Eso nos queda claro. Al menos en esta iglesia yo creo que
por todas partes. Lo comenta Hugo, el hermano Manuel, el pastor, lo decimos siempre, no somos salvos por las obras. Entonces esto nos tiene que caer automáticamente como un dulcecito, o sea, nos sabe fácil. Esto, nadie puede ir contra esto. ¿Alguien puede decir es que yo fui más bueno y es que yo puse de mi parte para mi salvación? Nadie. En tal caso, todo lo que pensábamos quedó derrumbado, todo quedó destruido. Pese a todo eso somos salvos. Pese a mi persona, soy salvo. Yo tengo familiares que a veces me dicen, habla tú con Dios porque a ti se te escucha, ¿verdad? A ustedes también, ¿verdad? Porque piensan que hicimos algo y que entonces ya estamos en un cierto nivel. Sí estamos en un nivel diferente porque Dios nos puso un corazón nuevo y Dios nos dijo, tú eres mi hijo, pero no porque nosotros nos lo ganamos. Entonces, pese a mi carne, pese a lo horrendo que yo era en la figura original, pese a todas mis características, pese a eso Dios me salvó. Les invito a que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, por favor. Dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Con esto ya está diciendo, no es de ahorita, no es de lo que tú traías, no es de lo que hiciste ayer. Sabes que Él lo planeó desde la eternidad. Oh, Señor, gracias por considerarme desde los tiempos que ni siquiera se llamaban tiempos, cuando tú estabas que ni siquiera existía el tiempo. Dice en Eclesiastés que Él nos pone el tiempo como para que nosotros comprendamos algo de la vida, pero es su tiempo, no importa el tiempo. Desde antes estábamos previstos para salvación. En Daniel 9, del 9 al 10, del versículo 9 al 10 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, oigan esto, y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecemos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Está diciendo, aun cuando nosotros nos hemos rebelado, de Él viene la misericordia. Y Tito 3, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Creo que estamos comprendiendo ya un poquito más, esclareciendo un poco más. Eso es misericordia. Él nos quiso salvar, Él tuvo esa compasión, esa misericordia. Entonces, no hay obras de justicia. Con esto, creo que con este versículo queda muy claro. La misericordia que Dios está viendo en nosotros es la que vamos a hacer en un futuro. Por eso nos dice, bienaventurados los misericordiosos, aquellos que ya tienen en su corazón ese deseo de hacerlo, porque así van a obrar en sus vidas. Pero no está diciendo que nuestras obras nos salvaron, no está diciendo que nuestra misericordia ya nos tiene un lugar ahí, es su misericordia. Sí, Mingo, por favor, con la hermana Vicky. Gracias, Vicky. En el capítulo 6 de Lucas, en el versículo 36, dice, sean compasivos así como su Padre es compasivo. Es un versículo muy cortito, pero es un versículo muy sustancial. Nosotros antes de conocer al Señor no teníamos compasión de nadie ni de nada. Ahora, de ese corazón nuevo de carne que el Señor nos cambió, en esas enseñanzas que Él nos ha dado, podemos orar por nuestros enemigos, podemos orar por los que sufren, por los que están en lugares donde ni siquiera nosotros conocemos. Eso es misericordia, y el Señor quiere misericordia, no sacrificio. Hablando de las obras, ¿verdad? Porque no es por obras para que nadie se gloríe, como dice la palabra en Efesios 2:8. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que la misericordia y la compasión no vienen de nosotros, vienen del corazón nuevo que Dios nos ha puesto porque somos imágenes de Dios. Amén, así es. Muchas gracias, Vicky. Voy a hacer una nota muy pequeña, pero así la pone el autor y creo que es interesante. La mayor parte de las cartas de Pablo comienzan o terminan, ¿verdad?, diciendo gracia y paz. Eso lo sabemos, es el saludo apostólico, gracia y paz.
pero dice en las cartas pastorales, en las específicamente pastorales, que ya sabemos que son las de Tito y las de Timoteo, dice gracia, misericordia y paz, lo cual indica que hay una diferencia interesante entre la gracia y la misericordia. Y ahora vamos a hablar un poco más, creo que la hermana Luisa estaba yendo por ahí, vamos a ver si esto ayuda. Voy a presentar este cuadro, dice, la gracia tiene relación especial con el hombre en pecado. La misericordia está relacionada con el hombre en miseria. Véanla bien, y si tienen un poquito de confusión es normal, y si tienen dudas adelante, y si no, pues voy a hablar un poquito acerca de esto. Puede prestarse a una cuestión de interpretación personal. Espero que no, porque el autor está muy centrado en cómo lo está diciendo y está apasionado en cómo lo está diciendo y desarrolla todo un asunto. Primero que nada, veamos la gracia como la que necesitaba el hombre, la que le urgía al hombre. El hombre estaba, por causa del pecado, estaba condenado a muerte. Tenía una relación con Dios truncada. Tenía verdaderamente una lejanía. No podía relacionarse con Dios. Estaba destinado a muerte espiritual y muerte corporal. Y había que pagar esa deuda. Y nadie la podía pagar. Aquellos corderos aquellos sacrificios que se hacían, era simplemente una imagen que anunciaba a un cordero digno que no era ninguno aquí en la tierra. Y ningún ser y ningún animal podía cubrirla. Así es que la urgencia del hombre era evidente. No había otra posibilidad de vida. No había una esperanza de sobrevivir. Por lo tanto, la gracia es eso. La gracia es que Dios pagó ese pecado y que hizo justicia. Y ahí está la gracia. Ahí hizo justicia en otra persona. Desde un principio, Adán y Eva tenían que morir, ¿recuerdan? Porque la paga del pecado es muerte y pecó esa pareja. ¿Qué hizo Dios para que no muriera esa pareja? Mató a dos bestias, a dos animales. Ellos pagaron esa muerte que había que ejecutarse. Entonces la ejecutó, pero en otros animales, y los vistió con esas ropas. Cubrió con ellos el pecado. Ese símbolo lo entendemos. Entonces la gracia era indispensable. Pero la misericordia era el hombre en miseria. ¿Cuánto sufrimiento hay en el mundo por causa del pecado? Ya no para pagar la deuda del pecado, sino como resultado. Como resultado están ahí todas nuestras transgresiones. Todos nuestros corajes, nuestros odios, nuestras envidias, nuestra avaricia, nuestra perversión, nuestra corrupción. Todo eso proviene del pecado. Y ahí Dios aplica misericordia, porque nos ve en miseria. Y ahí Dios aplica misericordia. Y ahí Dios dice, no voy a dejar que el resultado de su pecado y las obras que ellos mismos sembraron los traten mal, les vaya mal y que estén sufriendo tanto por la consecuencia de este pecado. Es decir, que la bondad de Dios y la generosidad de Dios y la disposición de Dios, el amor para con nosotros, es mucho más grande que el pecado. Y que las causas del pecado, y que los resultados de ese pecado. ¿Sí? Así es que todo lo que estamos haciendo en esta tierra es imitar a los demás, es seguir nuestras voluntades, es seguir las ambiciones, los deseos del mundo, y estamos equivocados y vamos muy mal. Y Dios aún así tiene misericordia y nos rescata. ¿Cuánto podemos dar testimonio de eso todos los días? ¿Verdad? Hay una imagen y es muy buena cuando el rebelde dice, hoy no tengo lo que merezco. Eso dice el rebelde. Y el cristiano dice, gracias a Dios que no tengo lo que merezco. Gracias a Dios que no tengo lo que merezco, porque merecía mucho por todos los problemas en los que me metí. Bueno, yo no sé ustedes, yo sí. Es difícil que un hombre o una mujer se estime a sí mismo que está en miseria hasta que realmente cae en la misma. Hasta que está en la miseria, entonces sí dice, oh miserable de mí. Realmente Víctor Hugo, que hizo una obra muy notable para todo el mundo, que espero la hayan visto la mayoría, hizo Los Miserables, que pinta a la humanidad de manera muy congruente con lo que estamos diciendo.
Pero hasta que no cae el hombre en su verdadero pozo que cavó, entonces cuando, si Dios tiene gracia con él, es que puede apreciar esa maravilla que es el llamado de Dios para el cambio, para salir de ese lugar tan apestoso del cual se hizo todo lo necesario para estar hasta allá abajo. Entonces sí, realmente es cuando se aprecia la gracia de Dios. Creo que tengo que aclarar, porque se estaba medio entendiendo así, que el hecho que nosotros tengamos la gracia de Dios y que podamos extender misericordia en nuestra conducta, no es que seamos jueces de otros cuando están pecando. No podemos hacer eso. De la manera mejor podemos pasarles la palabra de Dios para que el Espíritu Santo trabaje sobre ellos. Y pues, si no, vamos a tener acusadores, y ya tenemos al maligno para que nos acuse, como para que nosotros hagamos ese trabajo. Okay. Gracias. No, gracias, pastor. Bien, qué bueno que toca el punto no. Entonces, perdón, en ese caso vale la pena esta aclaración. No, yo nunca he querido plasmar la idea de que nosotros somos quienes vamos a enjuiciar. Más adelante el Señor nos habla de que somos la luz del mundo, pero no voy incluso a ir ahí. Lo que quiero decir es que para el rebelde todo está bien. Me viene la imagen de la India, son politeístas y son incluso panteístas, y usted puede alabar una silla, una mosca si a usted le place. Pero no estoy ahí, lo que estoy diciendo solamente es que nosotros no podemos ser ciegos al pecado, es lo único, pastor, en ese sentido, nada más. No podemos ser ciegos al pecado, no vamos a enfrentarnos nosotros contra el que peca, ni vamos a denunciarnos, ni vamos a nosotros a hacer la justicia, que no es nuestro atributo. Sin embargo, el hecho que nosotros veamos pecado y no nos preocupe y no nos haga diferencia entre lo bueno y lo malo, eso sería grave. Así es que como hijos de Dios sí tenemos la visión de lo que es bueno y lo que es malo. Y espero que no se haya malentendido. No estoy diciendo que pasemos por alto el pecado y que no le demos importancia. Si no, con mucho gusto puedo ampliar después. Bueno, en cuanto a esto, entonces espero que quede claro. La gracia, dice así, yo puse mi nota para que no se me olvide. La gracia salva al hombre condenado a muerte. La misericordia lo libra de las consecuencias de su pecado. ¿Sí? ¿Está más claro? Espero, hermana, con eso un poquito esclarecer más esto. El pecado tiene que ser enfrentado, ¿sí? Con Dios, tenemos que enfrentarlo, y la gracia está ahí para que lo enfrentemos. En otras palabras, en tanto que la gracia mira al pecado como un todo, la misericordia contempla las consecuencias desdichadas del pecado. De modo que misericordia significa realmente un sentido de compasión, además de un deseo de aliviar el sufrimiento. Quiero citar el Salmo 130. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mira los pecados, ¿quién, Señor, podría mantenerse? Nadie, ¿verdad? ¿Quién, Señor? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo en Jehová, esperó mi alma en su palabra, ha esperado, dice. Esperó mi alma en su palabra, he esperado. Mi alma espera en Jehová más que los centinelas la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. En Jehová hay misericordia. ¿Cómo inicia? Desde lo hondo, es lo que estaba diciendo el pastor, hasta que te das cuenta que estás ahí abajo, desde lo hondo. Este es el significado esencial de ser misericordioso, es compasión además de la acción. De modo que el cristiano tiene un sentimiento de compasión, eso lo debe tener en el corazón. Y decía yo, el Señor va a entrar a nuestra carne, a ir a nuestro corazón y despertar esas cualidades que Él puso. Dice, su preocupación por la desdicha de los hombres lo lleva a la ansiedad por aliviarla. Y se puede presentar de diferentes maneras. Por ejemplo, tener un espíritu misericordioso es aquel que se manifiesta en cada uno de nosotros cuando, por ejemplo, si tuviéramos a alguien que nos ha ofendido. Alguien nos ofendió, nos hizo daño, y entonces hay que enfrentarlo y hay que perdonarlo.
Pero como él me ofendió, resulta que yo tengo ahora toda la capacidad encima de él para aplastarlo, ¿verdad? ¿No les ha pasado? Sí, les pasa a diario. Es más, a los casados les pasa todos los días con la pareja. Ah, me hiciste una, te perdono. Pero ahora yo estoy en una situación en que, como tú te tienes que humillar porque me pediste perdón, yo estoy en una situación en que yo tengo derecho sobre de ti. Sí sucede, ¿verdad? Veo cabezas asustadas, nomás en mi planeta sucede. No, cuando alguien me hizo algo, wow. Sí, ok, te perdono, pero ahora me toca a mí. Y sabes que me toca a mí, sabes que me la debes. Entonces es muy fácil ir a aplastar al otro porque yo tengo derecho, porque fui ofendido. Y tener misericordia de ese que sí hizo mal contra mí cuesta. Así es que solamente aquel que haya crecido en espíritu en realidad puede decir, ¿y qué importa? Bueno, ya lo perdoné. Si ya lo perdoné, estamos igual. Si ya lo perdoné, no me la debe. Lo perdoné. Había un amigo que era un músico y siempre llegaba puntual y siempre estaba listo y después de algún tiempo se molestó y dijo, pues no han llegado puntuales y por eso no avanza el grupo y por eso no funciona nada. Y alguien dijo, bueno, pues todos alguna vez nos equivocamos. Y dijo, no, voy a sacar una libreta. Y sacó la libreta y a cada uno le tenía sus errores. Y a cada uno le tenía el día que había llegado tarde. Y el día que se había equivocado en una nota. Y tenía todo en una libreta. No se rían tanto, ¿verdad que así somos todos? No. Se la estamos guardando. Diciendo, cuando me toque, yo tengo los recursos para aplastarte. ¿Por qué? Porque te lo mereces, no los estoy inventando. Ofendiste y como me ofendiste, ahora me la debes. Imagínense a Dios riéndose de nosotros por todo lo que nos pasa. Pero te dije, robaste, mentiste, fuiste chismoso, odiaste a tu hermano, ja, lo que te está pasando. No es así. Dios en realidad ha tenido misericordia por nosotros. Gracias a Dios que no tenemos lo que nos merecemos. Sí, hermano Gerardo, perdón. Gracias. Buenos días. Solamente quería reforzar lo que tú estás diciendo, Paco, con respecto a las ofensas. Cuando nos ofenden, si nosotros verdaderamente perdonamos a la persona que nos ofendió o a las que nos ofendieron, no debe de haber absolutamente ya nada que te debe. O sea, queda totalmente liberada. O sea, si tú perdonas, ella queda totalmente liberada de todo lo que te hizo. Y no tienes por qué reprocharle nada, ni tienes por qué decirle nada de nada, porque ya perdonaste. Si no perdonaste, entonces te la vas a pasar reprochándole y guardándole las cosas, como dices, porque no has perdonado en realidad. ¿Sí? Eso era lo único que gracias. quería. Sí, y entonces como no estás reflejando ser hijo de Dios, que recibió misericordia de Dios, ¿verdad? Tengo una cita para ustedes, pero como solamente puse una parte, voy a leer un poquito antes. Efesios capítulo 2, la cita está en el 4, pero voy a leer desde el 1, por favor. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Nos dejábamos guiar por esos poderes, esas fuerzas. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y la cita dice así: pero Dios, voy a leerlo acá que está más grande, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo. En realidad no está hablando de la condena del pecado, está hablando de la causa, de los
todo lo que le surge al pecado, todas las consecuencias, perdón. ¿Se fijan cómo inicia? Diciendo, en algún tiempo ustedes estaban ahí en esas transgresiones. ¿Por qué estábamos ahí? ¿Por qué nos gustaban las corrientes de este mundo? Porque estábamos en pecado. Es decir, en realidad el apóstol Pablo está diciendo, ok, ya murió Jesús en la cruz, ya son salvos, ¿y las consecuencias? Y las consecuencias de ese pecado que traemos arrastrando, pues no son invisibles para Dios esas consecuencias, pero ha tenido misericordia, ha querido tener misericordia. Es tan grande su amor que no solamente saldó la cuenta, sino viene a reparar los problemas que ocasionó el pecado. No sé si estoy siendo claro, espero que el mensaje pase, porque el ser misericordioso abarca todo esto, que es tan profundo. Solamente puede ser misericordioso el que comprende que Dios ha tenido compasión de él sin merecerlo. Entonces podrá tener misericordia con su prójimo. Un alto ejemplo de misericordia está en Lucas 10, no lo voy a leer, pero ya lo conocemos, está el buen samaritano. Y bueno, ya conocemos la historia, había dos personajes religiosos que tenían que haberse detenido a atender a esta persona que encuentran herida. Dice, durante un viaje se encuentran con alguien que ha caído en manos de ladrones, se detiene, lo cruza y otros lo han visto, no le han hecho caso. Él sintió compasión, los demás no. Y aquí hay un hombre misericordioso que, sin pensar, simplemente comprende lo que está sufriendo el otro, dice, carga con él, se preocupa porque lo atiendan, y eso es actuar con misericordia, dice el autor. No quiere decir solo sentir la compasión, dice que también hay un gran deseo de sacarlo de ahí y el esfuerzo para hacerlo. Por lo tal, si bien nuestras obras no deben ser catalogadas como cuántas llevamos y cuántas podremos hacer, y el número de obras en realidad es que tengamos compasión, que manifestemos la compasión y que la apliquemos. Y es lo que nos está diciendo. Pero hay otro ejemplo que nos muestra nuestra humanidad y nos lleva a pedir misericordia para nosotros y otorgarla a otros. Dice Mateo 18, sí la vamos a leer, vamos a tomar desde 21. Señor Jesús dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas de los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de su corazón a sus hermanos. Bien, aquí al final espero que comprendan esto, porque si no estallamos un poco o mucho desviando cómo es la misericordia de Dios. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Matemáticamente pregunto esto, ¿el real
convertido, el auténtico cristiano, ¿se va a negar a perdonar de corazón? Pues no. Pero la advertencia tiene que ser dada porque está pensando también en el inconverso. El inconverso dice, pues lo voy a perdonar nada más para salvar mi vida. Lo voy a perdonar nada más porque me conviene. Pero está aclarando, aquel que lo haga de corazón, ese es misericordioso. ¿Verdad? A veces me preocupa si está pasando o no, o si no desayunaron. Sí, muy bien. Están pensando, gracias Claudia, muy bien, qué bueno que la reflexión llegue, porque pues eso es para todos. La palabra de Dios transforma y estamos siendo confrontados. Estoy perdonando porque me conviene, estoy perdonando porque aparento que me conviene, o porque en realidad como recibí misericordia de Dios la estoy aplicando a otros. Y todos tenemos la oportunidad de crecer en esta vida y todos estamos para eso aquí y todos estamos recibiendo este mensaje de Dios. Personalmente, por supuesto que me he sentido ofendido por algunas personas y por supuesto que yo quisiera justicia y tengo que decir, bueno, no voy a aplastarlo, sino que tengo que esperar en el Señor y mostrar una auténtica misericordia, no una misericordia aparente, no falsa, porque Dios lo sabe. Tengo que ejercitar eso que me dijo Dios, que ahí está dentro de mi corazón, y abrir esa caja de herramientas que está, y, aquí está la misericordia que Dios me dio y tengo que aplicarla. ¿Verdad que cuesta? A mí sí me cuesta. Pero le doy gracias a Dios y con toda la humildad les digo, sí se puede. Sí se puede empezar a aprender a aplicar misericordia. Sí, hermana. Cuando te comentaba que estaba pensando, es que yo creo que este ejemplo está increíble para lo que estás enseñando. Al final debemos recordar el amor y la misericordia que Dios ha tenido en nuestra vida y nosotros debemos reflejar esto. Entonces, ¿en qué momento no estamos obedeciendo? Porque pensaba también en el versículo que dice que Dios ya hizo las obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, ¿en qué momento vamos a dejar o no vamos a dejar, pero en qué momento lo que estamos aprendiendo lo vamos a poner por obra? Porque ahí yo creo que es donde radica la fe. O sea, creo que el hecho de que estemos aquí, de que Dios haya cambiado nuestro corazón, deberíamos de comprender esto. Por eso te decía, estoy pensando porque es mucha información, este ejemplo estuvo perfecto, pero ¿cómo decir esto, como dices tú, cómo decir esto que sientes y que deberíamos de estar haciendo? Sí, gracias, qué buen comentario. Yo les voy a confesar algo. Número uno, a mí me cuesta mucho estudiar y me llevo mucho tiempo estudiando. Y entonces veo algún pasaje que viene en el método y entonces me voy por ahí y empiezo a investigar y resulta que al cabo de 2 días tengo 2 hojas, ¿no? Y digo, ¿en dónde pasé todo este tiempo? Pues comprendiéndolo, digiriéndolo, pero nada más tengo 2 hojas para aportar y necesito como 5 o 7, que es más o menos mi promedio. Y alguna vez me dijo el pastor, no sé qué voy a hacer, vas a tener que bajarle porque das demasiado. Y entonces cuando me dice la hermana que está pensando, entonces como que tengo tal vez que bajar el ritmo y dosificar, porque a mí me costó trabajo y creo que debo dosificarlo más y ser más paciente, a veces voy muy rápido, díganmelo por favor. Pero independientemente de mi clase, que puede ser muy criticada, lo que sí puedo decir es que es individual, el crecimiento es personal. ¿Cuántos hemos llegado a un sermón y nos vamos llorando porque era para mí, decíamos? Y los demás dicen, ya lo había escuchado. La parábola fulana, ya la había escuchado. Pero cuando te llega, pues avanzaste a lo mejor un poquito más y creciste porque ahí te transforma el Señor en su palabra, pero no forzosamente al otro. Y ahí está la ironía del asunto, ¿no? Yo a veces presento cosas y voy y las discuto con Hugo, con Manuel, con el pastor. ¿A poco no está bueno este punto? Dice, pues sí, a mí nos interesa, dice el pastor, pero a los demás no. Pero ¿cómo no? Pero es que es buenísimo. E incluso he ido preocupado con Manuel. Oye, ¿no se malinterpretó lo que dijo y lo que dije? Y me dice, no, estoy seguro que a nadie le hizo efecto. Porque estamos apasionados por un cierto punto, ¿no? Creo que es personal. ¿Y qué más quisiéramos? Que a todos nos impactara. Pero pues es la palabra de Dios, ahí está. Ahí está. Yo creo que el Señor en el Sermón del Monte
movió a todos los corazones que estaban ahí, pero unos más por unas bienaventuranzas y a otros más por otras. Yo lo sigo creyendo, porque eso es lo que pasa actualmente. No sé, es de cada quien decir, sí me está motivando. Hay quienes se acercan a mí al final de la clase y me dicen que un punto les encantó, uno, ¿no? Y a mí todo lo que dije se me hacía importantísimo. Hermana, esa es mi respuesta, no sé si tenga más comentarios. Vamos a cerrar. Gracias por acompañarme. Quiero de paso también dar gracias a la hermana Claudia por su aportación literaria que viene a ampliar la perspectiva acerca de esta clase en particular. Gracias. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es tan hermosa y porque lo contiene todo. Contiene tanto amor en tu gracia y en tu misericordia y en esa piedad que has mostrado por tus hijos. Gracias, Señor. Quisiéramos ser tan sensibles, quisiéramos ser tan preparados en la mente y en el espíritu para comprender tu gran amor, para poder al menos parecernos en algo y aplicar misericordia a nuestros hermanos, y entonces sabernos dichosos, y entonces considerarnos bienaventurados. Señor, que seas honrado y glorificado en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Te lo suplicamos en el nombre bendito de Jesús. Amén.